Hola, ¿cómo están? Las tensiones entre India y Pakistán continúan latentes en la frontera de Cachemira. Los enfrentamientos diplomáticos y las escaramuzas transfronterizas mantienen vivo los temores de una posible escalada militar y estamos hablando de dos potencias nucleares. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hoy vamos a analizar los escenarios. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender qué es lo que está sucediendo en este lugar. Cachemira, un conflicto entre la India y Pakistán. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi y vamos a identificar esta región, Cachemira. Ahí la tienen, de color rojo. Una región que se localiza al sur del sistema montañoso del Himalaya. Su ubicación también es un punto de conexión entre Asia del Sur y Asia Central. Históricamente este territorio fue gobernado por el sultanato de Cachemira desde el siglo XIV hasta el XVI. Luego en el siglo XIX pasó al control del reino de Sikh y luego al Imperio Británico. Importante este dato. Hay que decir que ya el año 1947 el Maharaja Hari Singh decidió inicialmente no unirse a ninguno de estos dos nuevos estados, un hecho que condujo a la primera guerra indo-pakistaní y al inicio de una disputa territorial. La región de Cachemira se encuentra actualmente dividida administrativamente entre la India, Pakistán y China. India administra aproximadamente el 45% del territorio, que incluye el valle de Cachemira, Jammu, Ladakh, aunque se separó como territorio de la Unión en 2019. Alrededor del 35% está generado de control por Pakistán. Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán, China administra aproximadamente el 20%, que fue anexado tras la guerra sino-india en 1962. La población con mayoría musulmana también incluye significativas minorías hindúes, también centradas en diferentes áreas de la región. Su economía se basa principalmente en la agricultura y la horticultura, por eso es muy importante el acuerdo de agua que había, aunque existe todavía, pero ha sido suspendido entre ambos países. Vamos a sumar más datos en nuestro mapa. Este hecho que ha conmocionado al mundo y que ha generado la elevación de tensiones, violencia que se registraba también con un ataque armado en la zona de Pahalgam, en la Cachemira administrada por la India. Causó la muerte de al menos 26 personas. En respuesta, las autoridades de la India anunciaron el deterioro de las relaciones diplomáticas con Pakistán, la suspensión de este tratado de aguas de 1960 y el cierre del principal paso fronterizo entre ambas naciones. Atribuyen las autoridades también la agresión ocurrida hace días en la zona. Pakistán decide responder cerrando el cruce fronterizo, interrumpiendo todas las operaciones transfronterizas desde la India por esta ruta. También han avisado la cancelación de la excepción de visas para los ciudadanos indios bajo también este programa. Pakistán anunciaba la posibilidad de reducir el número de personal de alta comisión de la India en Islamabad a 30 diplomáticos a partir del 30 de abril y el cierre inmediato del espacio aéreo. Pakistán para todas las aerolíneas de propiedad o operación de la India. Sí, se elevan así las tensiones en todas las áreas. Esto ha generado que la gente salga a las calles, que proteste, que eleve consignas con pancartas, con banderas, exigiendo también una respuesta oportuna a lo que está sucediendo allí y el impacto que esto sobre todo podría generar en la región. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña para analizar este escenario Marcelo Ramírez, experto también en Asia geopolítico y es director de Humo y Espejos, analista también geopolítico. Qué gusto tenerte en Telesur. Gracias por tu tiempo para el mapa. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Marcelo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se eleva nuevamente la tensión entre Pakistán y la India? Que sabemos que es un conflicto de vieja data, pero esta vez tiene una connotación diferente porque se habla mucho de terrorismo con lo último que sucedió. Bueno, eso que estás mencionando es real. Podríamos decir que hay prácticamente dos razones. Una que tiene que ver con la cuestión clásica que ustedes describían en la presentación del conflicto, que se va desarrollado entre la India y Pakistán y que ya ha llevado a tres enfrentamientos. Eh, Hay una disparidad de fuerzas militares, los tres enfrentamientos han sido ganados por la India y Pakistán es acusado de utilizar métodos de presión irregulares como son las relaciones entre algunos grupos, como el que se señala como el actor de este atentado, y los servicios de inteligencia pakistaníes. Eso es lo que sostiene la India que ha sucedido.
y que esto también nos lleva a remontarnos a cuál es la causa real del conflicto. Y esto tiene mucho que ver con lo que sucedió eh, con la partición inicial de la India, cuando se retira el Reino Unido y se generan los estados de Pakistán y de la India, donde Londres construye una realidad, donde institucionaliza un conflicto étnico, cultural, político, religioso, que ha devenido en una situación difícil de solventar. Entonces, hoy no podemos saber exactamente si esto responde a las tensiones clásicas o si hay una instigación externa, porque también el momento geopolítico del mundo, en los procesos de pacificación que se están intentando, y la terquedad en alguna manera de la insistencia de Londres en proseguir la guerra en Ucrania, también puede generar ecos en un conflicto lejano como sería el de la India y Pakistán, con la potencialidad de transformarse inclusive en una guerra nuclear. Una guerra ampliada que además estamos hablando de dos potencias nucleares. Esto podría tener grandes repercusiones en la región si esto, digo con precisión, se eleva aún más, aunque por supuesto no podemos predecir lo que vaya a pasar de aquí en más, pero los discursos, estas respuestas diplomáticas, las decisiones, por ejemplo, de cerrar el paso del curso del agua, rompiendo de manera unilateral el tratado, que es lo que denuncia Pakistán, y también desde la parte india con la inoculación, dicen, de un terrorismo. ¿Qué papel va a jugar en todo esto y sobre todo quiénes, si apuntamos también a Estados Unidos? Tenemos que ver también cómo son los marcos de alianza. Eh, China tiene hoy una alianza cada vez más explícita con Pakistán. Y también hay que considerar que Pakistán fue antiguamente un país aliado de los Estados Unidos, pero se ha ido distanciado sobre todo por la cuestión de los misiles y las armas nucleares que de alguna manera han producido un cortocircuito con la relación con Estados Unidos. Por otro lado, en la situación de India, vemos también una injerencia tal vez de la Unión Europea y de los propios Estados Unidos. India ha tenido una política de acercamiento en los últimos tiempos a las esferas occidentales a fin de equilibrar geopolíticamente la región. Eh, Esto significa que en caso de una escalada corta, y como es lo habitual, que es básicamente un enfrentamiento de artillerías en la zona de Cachemira, es algo que puede ser altamente probable. Es difícil que escale esto a un enfrentamiento nuclear, precisamente porque todos estos actores geopolíticos intervendrían para presionar a estos países para que no se produzca ese intercambio. La potencialidad existe, eso es una posibilidad, pero bueno, evidentemente es una zona muy sensible también para China, es una zona sensible también para el proyecto hoy que tiene Trump de intentar salir de los conflictos internacionales, lo cual es altamente difícil si la situación se transforma en algo volátil. Curiosamente, quienes sí estarían tal vez interesados en que haya algo que distorsione un poco el clima internacional podría ser Londres, quien de alguna manera tiene viejos vínculos con la inteligencia pakistaní e inclusive India, dado que ha sido una potencia rectora en la región durante muchísimos años. Todo esto hace que el ingrediente sea absolutamente complejo para resolver, para entender cómo puede llegar a escalar en el futuro, si bien creo que habría que descartar la posibilidad de un intercambio nuclear. Sí podemos ver en los próximos días un agravamiento de las tensiones militares. Tomando en cuenta estos aspectos que nos brinda también nuestro invitado Marcelo para poder entender los intereses que de por medio también están. Hay un corredor muy importante que conecta también con China y que esto también trataría de ser minado por parte de Estados Unidos. La presencia de una Londres que además tiene intereses aún vinculados en esta región, Cachemira por su geografía, por su ubicación y sobre todo tomando en cuenta también esta política, Marcelo, arancelaria de Trump, ¿no? Con las negociaciones que mantiene con la India, lo que pone también las cartas sobre la mesa, o diríamos nosotros, sobre nuestro mapa. Gracias, Marcelo, por tu tiempo y compartir tu análisis con nuestros televidentes. Nosotros vamos a revisar más información, vamos a marcar una pausa, al regreso más análisis y lo hacemos con nuestra escala.
Esta vez a través del portal web de Hispan TV, que está titulando de la siguiente manera: Pakistán, terrorismo es el resultado de la política de Estados Unidos en la región. Esta es una revelación, una declaración que ha hecho el ministro de Defensa pakistaní, afirmando que el terrorismo en su país surge de la escalada de las tensiones en la región provocada por Estados Unidos. Él puntualizaba en una entrevista: las políticas occidentales, incluidas de Washington en la región, han causado que Pakistán sufra hoy el fenómeno del terrorismo. Ha subrayado también durante esta entrevista con esta cadena rusa, donde ha advertido que si la India no aumenta las tensiones, Pakistán por su parte no emprenderá ninguna acción militar. De lo contrario, decía, cualquier agresión contra Pakistán recibirá una respuesta proporcionada y de mayor nivel. Las tensiones elevadas hasta el momento entre estos dos países por una región también en disputa. Cachemira, ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es el ejército de Pakistán, que ha logrado derribar un dron de la India. Así lo han informado las autoridades. Todo esto en la frontera que genera la disputada región de Cachemira. En medio del repunte también de toda esta tensión bilateral tras el atentado registrado la semana pasada contra turistas en la parte india de ese territorio. Las fuentes de seguridad han indicado que las fuerzas indias intentaban realizar labores de vigilancia a través de la utilización de drones, recalcando que el ejército pakistaní estaría siempre preparado para dar una respuesta inmediata y efectiva a cualquier tipo de agresión por parte de lo que ya califican el enemigo, y han destacado que la nación está unida con las Fuerzas Armadas a la hora de dar una respuesta adecuada. Más de 6 días se ha generado este cruce de fuego en esta zona transfronteriza. Vamos a recibir a nuestro invitado. Nos acompaña Fernando Esteche, quien es director general de PIA Global desde la Argentina. Se conecta con el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. ¿Qué tal, Paula? Un gustazo estar con ustedes. Fernando, ¿preocupa lo que sucede en esta región de Cachemira? ¿Por qué se genera nuevamente esta tensión derivada, insisto, del terrorismo, que es lo que denuncia la India? Pakistán dice no tenemos nada que ver, es algo inoculado desde Estados Unidos. Y con ello también trasciende los intereses que se barajan en una región también muy codiciada por el país del norte y otras potencias occidentales. Estamos hablando de Asia. Y me parece que estamos frente a una de las primeras grandes tensiones que vamos a seguramente seguir viviendo de lo que es la consolidación de un nuevo orden global. Es una de las primeras grandes tensiones sur-sur o sur-global, y que claramente está asusada, tanto el atentado terrorista como la escalada retórica militarista, como la suspensión del acuerdo de aguas del Indo, se producen en el marco de la visita del vicepresidente estadounidense a la India, no inocente, con su mujer hindú, que además es de religión hinduista, pero que no, lejos de la cuestión que podemos ver cosmética, hay ahí claramente una intención en el marco de esa misma visita. Es cuando se produce esta escalada, y creo que no se puede ver como otra cosa que un sabotaje a la consolidación y a la emergencia de un nuevo orden global, con dos países o en una región que es nudo. Vos, muy bien la explicación previa, quiero decirte, de la conflictividad de Cachemira, porque es el nudo de tres potencias globales, pero es el nudo, además, es la cadera o la cintura entre Asia del Sur y el Asia Central. Y en ese marco estamos hablando de, por un lado, la quinta economía mundial, la India, y por otro lado de un Pakistán que se ha sumergido en la construcción, en la ingeniería de la construcción de un nuevo orden global. Es parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Organización de Cooperación de Shanghái no es un acuerdo solamente comercial, es un acuerdo de defensa, antiterrorista y antisecesionista. Pakistán es parte de eso, teniendo como socio a
a China, y en esa región puntual que está en conflicto, que es Cachemira, que bien explicabas por qué surge este conflicto, está el corredor económico chino-Pakistán, que es uno de los corredores, una de las arterias fundamentales del proyecto BRI, del cinturón, del cinturón y una ruta, de la nueva ruta de la seda, del proyecto de integración de infraestructura estratégica en el Asia, ¿no? De parte de, que esto nace a partir como iniciativa china, pero que compromete a muchos países. Y del otro lado, bueno, y tenemos también con Rusia, esto por un lado con China, y con Rusia un Pakistán que está proyectando el Pakistán Stream, que es un nuevo oleoducto de lo que se llama el corredor norte-sur, que significaría resolver muchas de las cuestiones. Por un lado, la exportación energética de parte de Rusia a sectores que lleguen hasta el puerto de Karachi y la ONA, pero además el propio suministro de abastecimiento energético para abaratar costos de producción energética tanto eléctricos como para la industria pakistaní. Ahora, del otro lado tenemos la quinta economía mundial, tenemos uno de los principales socios de los BRICS, ¿no? De los BRICS Plus, a la India, siendo parte del acuerdo estratégico norte-sur entre Rusia, India e Irán. Entonces tenemos actores que justamente no son actores secundarios, son actores principales en esta construcción de un nuevo orden. Y esa región, como bien decías, que tiene que ver incluso con cómo se produjo la secesión en 1847, pero esa región siempre fue muy, muy compleja. Y ahí encontré algunos analistas que por ahí decían, el que controla Cachemira controla el agua, ¿no? Y eso es nada menor, ¿no? Porque el que controla Cachemira está controlando que India tiene una gran parte de este control de la administración de Cachemira, está controlando las cuencas hídricas del Indo, del Gelún y del Cherab, que son los principales ríos que van a correr, dos de ellos por el valle de Cachemira y el Indo por el oriente de esto, son los que alimentan tanto la infraestructura hidroeléctrica como el riego y el agua potable de Pakistán. Es decir, no es menor. Por eso la suspensión de parte de India, producto de esta avanzada, constituye un riesgo hídrico serio para Pakistán. Por eso Pakistán lo plantea como casus belli, porque además significa la ruptura no solo de los acuerdos de 1960, de aguas compartidas que generaron tensión y que siempre compartieron información, sino que es directamente la suspensión de lo que hizo India, es violar el protocolo cuyo garante era el Banco Mundial, el protocolo de 1990 de acuerdo de aguas del Indo. En términos de impacto real, hoy lo que está sucediendo hoy no es que se cerró una canilla, no es que cerraron un dique, esa infraestructura todavía no existe, no tiene esa capacidad hoy India de hacerlo, pero ha dejado de compartir información estratégica, que es, por ejemplo, cuánto caudal va a llegar al territorio pakistaní, que le permite a cada Pakistán organizar cuánto caudal mete en la industria hidroeléctrica, cuánto caudal mete en el riego, cuánto caudal mete en el agua potable. Así que estamos hablando de una situación muy tensa que a los dos países, a los dos gobiernos, no a los dos estados, sino a los dos gobiernos de los dos países, le sirve esta enconada, le sirve para resolver alguna crisis política. En el caso de India, un nacionalismo supremacista hinduista que tiene la idea de homogenizar en el hinduismo a todo el territorio. Recordemos que Cachemira, entre los conflictos que existen, es porque es mayoritariamente musulmana y debiera haber sido parte pakistaní. Lo que pasa que el Marajá, como bien lo decía vos, Ali Singh, que estaba en aquel momento, él era hinduista y además con el concurso militar y la presión del ejército indio terminó haciendo un tratado de protección con India. Pero a India le resuelve, a Modi le resuelve un problema de consolidación y de eventualmente degradación de su consenso político a expensas del crecimiento de personajes como Raúl Gandhi, de la dinastía Nehru-Gandhi, que viene creciendo desde hace mucho tiempo, pero viene en una creciente oposición a este proyecto hinduista y supremacista de nacionalismo muy singular de Modi. Y por el lado pakistaní, hoy el pueblo pakistaní se está movilizando en las calles, se está reclamando
acciones concretas. Estamos hablando de una economía de un 30% de inflación, de un ex primer ministro que está preso, y de una estructura política donde el ejército, ¿no? Su jefe Asir Munir se ha convertido, el general Asir Munir se ha convertido en figura central hoy por hoy, porque ha planteado, tanto en India como en Pakistán, la unificación nacional en términos de la tensión creciente, que es una tensión desde el momento mismo en que han nacido Pakistán e India, más allá de que Trump dice que es una tensión que existe hace 1500, no sé si vieron eso, hace 1500 años dice que viene el mismo problema entre Pakistán e India. Bueno, no existían estas entidades así planteadas, pero bueno, son las lógicas geopolíticas de Trump. Y una cosita que quisiera terminar aportando, que es la figura de Jai Shankar, el canciller indio, ¿no? El que hizo el paso de India convertida en líder y referente de los no alineados a pasar a ser alineado, pero alineado múltiple, alineado con Estados Unidos, con el Quad, que patrulla en el Indo-Pacífico junto con Gran Bretaña y Australia, en operaciones militares concretas, que a China no le gustan nada, o alineado con Estados Unidos en los reclamos en la zona del Himalaya, de la misma manera que está alineado con China en BRICS, o alineado con Rusia también en BRICS y en Corredor Norte-Sur. Digo, India tiene una diplomacia, Fernando, que este personaje, Jai Shankar, justamente vino a romper con Pakistán lo que era un diálogo constante, a plantear una tensión constante. Sí, Fernando, y en medio de todo este contexto que nos marcas, que no deja de ser interesante en cuanto a posturas que además son conocidas universalmente, ¿cuál va a ser la salida? ¿Qué papel va a jugar en este caso China, que tiene muchos intereses también por este corredor? Rusia, que tiene buenas relaciones con ambos países. Estados Unidos, que también tiene su interés en este continente asiático. Al final de cuentas, ¿quién podría mediar? Y voy a sumar también a Irán, que ya se ha ofrecido para garantizar una solución pacífica a esta elevación de tensiones. ¿Cuál visualizas tú que podría tener mayor peso dentro de este conflicto? Sí, creo que el que en mejores condiciones está es Rusia, ¿no? Estados Unidos ha dicho que no, hasta aquí lo que yo he visto. Claro que en funcionarios de segundo orden, pero diciendo que tienen muchos costos, entre comillas, en gestiones tanto en Ucrania como en Gaza. Creo que no está en condiciones, porque es parte del problema. Irán me parece que no está en condiciones, más allá que se hizo una generosa oferta de mediación. No es socio de India en el corredor norte-sur. Y en todo caso la ventaja de Irán es que no tiene intereses creados, como si los tiene Rusia. China creo que tiene la misma tensión con India, tiene muchas tensiones y muchos conflictos pendientes, incluso es parte del problema en Cachemira. Digo, hay una parte de Cachemira que está administrada por China y está discutida por India, incluso el corredor en la parte de Gilgit-Baltistán, que por donde pasa el corredor chino-pakistaní, India lo reclama como territorio propio. Entonces creo que China no estaría en condiciones, y Rusia me parece que es quien estaría en mejores condiciones, aunque hay que tener en cuenta que Rusia está en pleno desarrollo de la operación especial en Ucrania, por lo cual me parece que estamos frente a un problema de difícil resolución. Creo que incluso al interior del bloque estadounidense no es lo mismo la CIA, que es amigas, que son amigos del ISI, del sistema secreto de la seguridad, de la inteligencia pakistaní, que el gobierno de Trump, que el Pentágono. Digo, el Pentágono estaría de acuerdo con India. Ayer India concretó un acuerdo de provisión militar de aviones con Francia, por ejemplo. No es lo mismo el Pentágono que la CIA en este juego, en eso hay doble comando. No obstante lo cual, yo por ahí no fui claro en la exposición, porque es mucha información en poco tiempo que hay que tratar de ofrecer. Digo, yo creo que se trata de elevar la tensión. Dudo mucho que vaya a tener mayor consecuencia que algunos chisporroteos, algunos intercambios de artillería, que no es poco, seguramente con algunas víctimas, pero dudo mucho que pueda escalar más allá de eso, porque es un conflicto que no le conviene a nadie, ni siquiera, en todo caso le podría convenir al angloatlantismo, a la facción decadente del hegemón global, pero ni siquiera le conviene al gobierno de Estados Unidos. Así que yo creo que eso me parece que a India le sirve para asentar postura, afianzarse en la región, marcarle los límites a Pakistán. A Pakistán le está sirviendo para resolver la crisis política
interna y afianzar su alianza con China y con Rusia. Y yo la verdad que la expectativa que tengo es que esto no vaya a escalar más allá. Si esto escala más allá, entonces estamos frente a una situación muy compleja donde el esperado nuevo orden global estaría siendo dominado por dos de sus principales arquitectos. Quedó claro. Fernando Esteche, como siempre, gracias por habernos acompañado y compartir tu análisis con nuestros televidentes del mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Refleja las 3 claves sobre este tema. Vamos a verlas. 1. Tensión. No es casual que las tensiones entre la India y Pakistán no estén reduciéndose. Esto demuestra que la fase actual de este conflicto, que ya lleva décadas, porque no dejemos de recordar que la India y Pakistán se enfrentaron 3 veces por Cachemira, en 1947, en el 56 y el 99. Es difícil saber hasta dónde podría esto escalar, pero una posible guerra entre la India y Pakistán tendría consecuencias graves para la región, porque ambas son potencias nucleares. 2. Corredor. El corredor chino-pakistaní que une Xinjiang con el puerto pakistaní de Gwadar es un proyecto que pasa por una franja de Cachemira administrada por Pakistán, por lo que esta conflagración generalizada en la región enterraría el proyecto y posiblemente aislaría a Pakistán de China. El corredor es fundamentalmente necesario para reducir la dependencia de Pakistán de Estados Unidos y de la propia Arabia Saudita. Por eso es importante también garantizar esta unidad que ya reseñaban nuestros invitados. 3. Terrorismo. Es una de las grandes preocupaciones en la región, no solamente para la India, también para Pakistán. Pero nadie se cuestiona cómo ha logrado inocularse. Las políticas occidentales, incluidas de Washington en la región, han causado que Pakistán sufra hoy este fenómeno del terrorismo. Pero no es casual. Su objetivo sigue siendo centrado en controlar el continente asiático. Por eso su acercamiento con la India y su incesante presión para acorralar a China. Clave será aquí el papel que jueguen Irán, China y Rusia para intentar bajar las tensiones. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.